yo no sé si alguien no te conocerá, pero de todas maneras, Por favor, preséntese. mi nombre es Arturo Gallardo, soy profesor de educación física, magíster en fisiología del ejercicio y MBA. Estuviste haciendo hace poco un curso sobre sentadilla y me imagino que mostraste un montón de cosas. La sentadilla es todo un tema, ¿cierto? Es todo un tema porque está esto de que lo puedes hacer pero no lo puedes hacer, de que no tienes que pasar la punta, ¿cierto?, de los pies con las rodillas, y lo sigo viendo a diario y escuchando a diario, y me imagino que hay un montón de nuevas consideraciones o mitos respecto a la sentadilla. No sé si nos puedes contar. Todo partió porque Manuel, que es un profe, colega que trabajamos juntos y después ya nos fuimos haciendo bastante amigos, me invitó al primer congreso nacional online que se hacía en Chile. Estaba un poco medio, voy, no voy. Y finalmente tomé la decisión y dije, sí, voy. Y Manuel me dijo, bueno, anda con un tema de lo que tú ya manejáis. Pero ¿cuál es el ejercicio que tiene más información que eso? La sentadilla. Si bien manejar hartas cosas de la sentadilla, pero yo entrar a la literatura, porque una de las cosas, lo que tú escuchas de algún expositor, Claro. incluso de Aaron Horchin, que es el maestro de la sentadilla, que tiene un libro que se llama La Biblia de la Sentadilla. Cuando tú lo lees, al final del libro te quedas con muchas cosas que aprendiste de la sentadilla, entonces puedes decir, ya, me siento capacitado para ejecutar una sentadilla o para prescribir sentadilla o corregir sentadilla, basado justamente en el manual. Como yo le comparto la información a los alumnos, es muy No, po. difícil y muy difícil encontrar evidencia, porque si vais a empezar a trabajar, por supuesto, empezáis a dudar. Una cosa es entender la sentadilla y otra cosa es hacer progresiones y regresiones del ejercicio. Y cuándo hacer una progresión y cuándo hacer una regresión. Cómo aplicar los distintos ejercicios que vaya a ejecutar. Entonces es un mundo la sentadilla. Y por ahí un colega me compartió unas conferencias de sentadilla y ahí Ujú. empecé a comparar los niveles pues, de lo que yo exponía, de lo que yo ya había aprendido, versus lo que exponían las personas, no voy a dar nombres, No, pero no, los no es otros necesario. exponentes, y te dais cuenta que trabajan algunos en mucho mito y deducción, cosas que no están probadas. Por ejemplo, el guiño de glúteo. Cuando tú ¿Ya? entras a la referencia a buscar si realmente el hacer el guiño de glúteo te va a generar una lesión, no hay referencia. ¿A qué te refieres con guiño de glúteo? Aunque no estaba preparado, te tengo loca. El guiño glúteo es cuando la persona baja así en la sentadilla y esta zona de acá se mete así. Entonces hace como una curvatura acá. Mira, la persona hace una cosa así. A ver, va bajando en la sentadilla, en la posición de sentadilla, y de repente llega un momento que el culo, esta zona la hace así. Pum, 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 pum. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la columna? Pasa de una curvatura lumbar a hacer el movimiento contrario. O sea, pasa de Ujú. cóncavo a convexo. Y ese Ujú. movimiento uno supone que los discos vertebrales van a estar así en la curvatura normal de la lordosis, pensando que el tipo está mirando para allá. Y de ese ¿Ya? movimiento, cuando tú bajes, vas a hacer esto y vaya a volver Ajá. a esto. Y eso sumado con la carga de arriba va a generar justamente esa presión sobre la zona lumbar. La persona genera una presión de los discos vertebrales y eso fue un estudio de Adams que dice que entre 6 veces a 10 veces lo normal, con un 80% de la RM, es la presión que se ¿Ya? genera entre los discos, pero los discos resisten, ¿cachai? Entonces va a generar ese daño y como no hay referencia que realmente genere ese daño, estamos en supuesto. Pero sí hay correlaciones con estudios de McGill. El estudio de McGill decía que hacer las flexiones justamente va a dañar el anillo fibroso y eso va a generar una producción. Pero eso está evaluado justamente en cadáveres y el Mm. cuerpo se va adaptando. Entonces, ahí no hay evidencia que te diga haciendo guiño de glúteo te va a lesionar. Pero sí podemos deducir que por otros estudios sí puede generar un daño, pero estamos deduciendo. Si tú me preguntas, a pesar que lo que dice el estudio, no hay estudios que te digan si genera lesión, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque No lo deduzco de hace. lo otro. O sea, hago una deducción de lo otro, lo llevo acá y lo puedo aterrizar. Y decir, prefiero que no haga ese movimiento. En realidad la columna lumbar está para hacer movimientos de flexión, extensión, rotación, inclinación, todos los movimientos. Pero Ujú. distinto es meterle carga. Yo lo cuestiono un poco. Hablan mucho los kinesiólogos de la parte clínica, nosotros hablamos del terreno. El kinesiólogo dice, la Exacto, evidencia ¿sí? clínica nos dice otra cosa. Nosotros podríamos llevar acá la evidencia en terreno. La evidencia en terreno me dice que cuando la persona empieza a hacer ese guiño de glúteo te genera una molestia, pero llevado al paper no está. Y claro, y es muy No difícil está. porque ¿cómo vaya a evaluar? Vaya a tratar de evaluar generando una lesión.
no se puede hacer. Y aparte que la lesión es multifactorial, no es que eso te va a generar la lesión. Entonces nosotros ahí donde hablamos que evitando eso podemos prevenir tal vez un riesgo de lesión, pero tenemos cómo evidenciarlo. No hay estudios, no hay base que te diga que eso va a generar algún problema lumbar. Pero la evidencia nuevamente del terreno es una cosa importante. Por eso que la práctica y la teoría no se pueden alejar mucho de la realidad. Yo, por lo menos como entrenador, tratamos siempre allá en el gimnasio, allá todos mis profes evitan el guiño de glúteo y llegan justamente a la paralela donde inicia el guiño de glúteo. ¿Cachai? Y ahí el guiño de glúteo puede partir un poco antes de los 90 grados, así como puede estar a los 145 grados de flexión de Porque va a cadera estar, a los 140 grados porque de rodilla. va a depender de la anatomía del sujeto, ¿sí? Sí, De un montón de factores que es, veía también en tu video. Largo el fémur, largo la tibia, largo el tronco, factores que influyen un montón en la ejecución de la sentadilla. hay muchos factores que te van a influenciar cómo vas a ejecutar una sentadilla. De hecho, el título de la ponencia se llamaba Sentadilla para Todos. Y en realidad sí existe la sentadilla para todos. Pero el tema, la sentadilla que tú vas a escoger es el punto clave. Cuando escoges una glove squat, una back squat, una front squat, tú ves cuando eliges la sentadilla. Pero el punto es saber para qué es lo que estás trabajando y por qué lo estás prescribiendo. Ese es el punto importante. Por eso es que una de las cosas que hasta el día de hoy yo me cuestiono si realmente estoy haciendo las cosas correctas. Trato de evidenciar todo, pero hay cosas que no se pueden evidenciar lamentablemente, y ahí donde de repente me hace ruido lo que discutía con los kines de la evidencia clínica que llaman. Hay cosas que aquí nos pasa igual. Nos dice el alumno que generar eso molestia. Cuando ves que 1, 2, 3, 4 durante todos los años se han generado molestias, tú puedes deducir que tal vez se puede generar con ese guiño de glúteo, una deducción. Te puedo decir que durante todos estos años he evidenciado que la persona bajando genera esa molestia. No todos, pero ahí el punto es, ante la duda, por eso es que es tan importante la experiencia, la gana, la Ante la arruga. duda abstente. Exacto, yo prefiero abstenerme. Si bien a lo mejor llegando hasta profunda puedo mejorar, pero ahí viene otro punto. ¿Qué deporte primero nos permite generar un salto, un empuje o algo así de sentadilla profunda? ¿Cuántos son los deportes que trabajan en sentadilla profunda? ¿Cuántas personas están necesitadas de hacer una sentadilla profunda? ¿Por qué tengo que llegar a la profunda? Pero yo Sí, preferiría no realizarlo, a pesar que no hay evidencia, una evidencia dura que nos diga que el guiño de glúteo va a generar justamente ese problema. Pero yo lo evito justamente porque deducimos que eso sucede. Y así exacto. pasa con el valgo de rodilla. Cuando la persona está generando el valgo de rodilla, tú vas a la evidencia y no es causa-efecto. O sea, no es porque tengas valgo de rodilla te va a doler la rodilla. Es una de las causas que puede generar un dolor patelofemoral. Pero no es que justamente la persona por hacer un valgo de rodilla en una sentadilla va a generar una molestia. ¿Cómo se lesiona la rodilla? La lesión de rodilla, principalmente del ligamento cruzado anterior, es multiplanar. O sea, vaya a tener primero una flexión de rodilla, por lo tanto tenía una fuerza cortante y una fuerza de rotacional. ¿Cachai? Entonces tenéis múltiples. Sí, lo que pasa es que los estudios muestran que por un contacto, que es golpe en realidad lo que llamamos, cuando hay fuerzas multiplanares, genera justamente este desgarro o el corte del ligamento cruzado anterior. Entonces tú deduces una carga axial que va cayendo en la dirección de sentadilla, Ujú. más un valgo de rodilla hacia adentro, genera justamente las mismas fuerzas multiplanares. Y tú deduces que podría generar una lesión. Por eso que evitas justamente el valgo de rodilla para evitar el corte o desgarro ligamento cruzado anterior. Además de eso, la patela por la forma que tiene posterior justamente va a generar mayor carga en un lado que en el otro. Entonces también deduces que podría generar un desgaste, una molestia, una inflamación o cualquier cosa que genere una molestia en la parte patelofemoral. Ya deduces que si el glúteo medio, con, bueno, piriforme y todos los que están ahí, que son separadores de cadera, no estabilizan la rodilla, vas a echarle la culpa a toda la banda iliotibial. Por lo tanto, Ujú. deduces que es lo que ven los estudios. Personas presentan valgo de rodilla, generan estas patologías. Pero no quiere decir que por el valgo de rodilla se generó eso. Porque como Exacto, nuevamente es multifactorial, puedes tener un exacto. valgo de rodilla y un impacto lateral más fuerte y estabilizar la patela y no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, causa-efecto no está probada y nuevamente es difícil probar eso.
pero sí deduces cosas. Yo evito siempre el valgo de rodilla. Ahora, en sentadilla profunda, cuando estás llegando al fondo, justamente estáis en desventaja mecánica del glúteo medio. Y eso va a generar justamente ese pequeño movimiento, el aplauso a la rodilla al final abajo, cuando va a salir. Y netamente porque se genera una desventaja mecánica que es a la vez ventaja mecánica para el abductor. Y el abductor es aproximador. Entonces, cuando está ahí abajo, el abductor te va a tensionar, como es, bien, como el monoarticular, está llevando la cadera justamente con el fémur, va a generar que la rodilla, pensando que está la rodilla, haga esto, porque él también se tensa para estabilizar la cadera. Y al tensar eso, más la carga que tiene arriba, va a bajar el arco plantar por el peso. Eso va a generar que la tibia se vaya hacia adentro, active mucho más el abductor y en la desventaja mecánica por fuera, el glúteo medio no se active. Entonces tenía un sinnúmero de cadenas que van a generar que este valgo de rodilla y de ahí salir. Entonces, ¿se puede aceptar un valgo de rodilla abajo? Sí, lo podría aceptar, pero que no sea pronunciado. Ahora, hay que evitarlo constantemente. Esa es la idea, justamente porque si pensáis los movimientos de fuerza que está llevando una carga axial sobre la cadera y eso sobre la rodilla y sobre la patela, porque al final el cuádriceps es el que va a estabilizar la patela, creo que es un poco riesgoso. Por eso yo evitaría el guiño de glúteo y el valgo de rodilla, aún así no teniendo evidencia que te diga, esto se produjo por eso. Cuando llegas a la parte del guiño de glúteo, ¿es que tiende a pasar esto con los aductores del aplauso que dices tú? Puede ser cualquier momento, porque si no tenéis la estabilización del pie o netamente de la rodilla, producto de la cadera, puede pasarte a los 90 grados que vaya la rodilla hacia medial, o te puede pasar en la sentadilla profunda. Te puede pasar en muchas cosas. ¿Cómo evaluar? ¿Qué cosas evaluar? Porque hay muchas cosas que tenemos que evaluar para saber si es producto del abductor, del pie, del glúteo medio, y justamente atacar ese punto de la cadena, del eslabón que está fallando en la cadena. Entonces, un sinnúmero de cosas, no es que sea un puntito. El hecho de que seamos, cierto, estas cadenas musculares o ahora cadenas miofaciales, repercute una cosita en toda la línea. Hay un libro que es Cadenas Miofaciales de Meyer, que es buenísimo y justamente habla de eso, y eso te hace abrir un poco más la mente de hacer un análisis general. De hecho, siempre en los cursos yo les pido a mis profesores que están tomando el curso que se alejen del cliente. Tienen que estar aproximadamente 4 metros, 3 metros del cliente para poder observarlo como una globalidad, porque antiguamente es el entrenador encima de él gritando, vamos, dale, tú puedes, 3, 4. El entrenador que está contando las repeticiones y está encima de él es porque no tiene idea de qué es lo que tiene que evaluar. Porque si tenéis idea de lo que tenéis que evaluar, te alejáis porque necesitáis ver al cuerpo como una globalidad. De dónde está estabilizando, de dónde está saliendo un movimiento. Entonces, estar contando encima, creo que es chaya. ¿Hasta qué carga uno puede levantar teniendo ese guiño de glúteo sin que provoque alguna lesión? Pues hay deportistas que realizan dicha sentadilla con dicho guiño. Puede ser justamente en 0 pesos como el 100% del RM y nunca le va a pasar absolutamente nada, porque no hay evidencia que eso sea así. Lo que sí sabemos es que sobre el 80%, que fue el estudio de Allen del 2000 que les expliqué anteriormente, las fuerzas pueden aumentar en los discos entre 6 veces a 10 veces más. Entonces, subiendo sobre el 80% del RM, podríamos justamente estresar mucho más los discos vertebrales, pero no sabéis nada más. Entonces, perfectamente de los deportistas tú lo vi haciendo al final, guiño y glúteo al final de la sentadilla, pero hay una cosa importante en deportistas, no bajo rendimiento. Esa cosa hay que tenerla muy claro. En realidad tú necesitas saber de bajo rendimiento de la señora Juanita cuando ejecuta la sentadilla, porque la señora Juanita hace una ejecución mal y tenéis que saber de dónde pudo haber generado la molestia que le causó. Y para eso tenéis que ser de bajo rendimiento, porque si es de alto rendimiento se comportan totalmente distintos. O sea, yo nunca me he dedicado al alto rendimiento, pero sí he tenido la suerte de entrenar a 2 personas en estos 15 años de experiencia de alto rendimiento y una cuestión mágica. Haz esto y todo lo hace. Haz esto y todo lo sacan. Es la cuestión, un entrenador soñado, pero el bajo rendimiento es distinto. ¿Hasta cuánto es la carga? Yo creo que sobre 80% con guiño de glúteo me arriesgaría un poquito más. Preferiría, si quiero hacer guiño de glúteo, bajo el 80% para no arriesgarme, pero nuevamente son deducciones que uno saca por los estudios y ahí llevar a eso depende a quién. Pues si veis que el deportista es fuerte, le podéis meter nomás. Si es deportista, sobre todo, le metís nomás. Aquí el deportista uno le mete y el mamífero te aguanta. Pero la señora Juanita no le podéis meter porque te la echáis. Y este mito de la rodilla,
y la punta del pie. Clyde Kent fue uno de los que realizó un estudio justamente en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y descubrió que haciendo la sentadilla profunda con salto, la gente presentaba dolores patelofemoral. Entonces decía, ya, la sentadilla fue la culpable de esto. ¿Y por qué empezaban así? Porque pasaba la punta del pie. Entonces toda la carga del mamífero iba hacia la parte patelar. Y eso justamente generó que empezaban a culpar la sentadilla, que esa es la que genera el problema y por eso que no pasa en la punta del pie. Esa es la primera versión de todo este mito. Y la segunda versión es que la persona cuando le pedían que bajara a sentadilla, ocupaba el siguiente patrón de movimiento. Bajaba, mantenía la lumbar recta, la cadera aquí, pero la rodilla iba hacia adelante y no la cadera hacia atrás. Entonces, ¿qué genera? Que bajara lineal, avanzando la rodilla, pero no sacando el culo hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que decía el entrenador? Que la rodilla no pase la punta del pie. Entonces, si quiere bajar, la única opción que le queda es tirar el culo hacia atrás. Entonces, de las dos teorías que normalmente siempre todo el mundo habla, yo le echo más la culpa a la segunda que te presenté, más que la primera. Porque la primera es una deducción, pero no todos leen. Entonces, y sobre todo estamos hablando que eso fue como el 70 y tanto. Actualmente, cuando tú habláis de justamente de ese patrón de movimiento, de la bisagra de cadera que llaman, yo creo que le echo más la culpa a que el entrenador dijo para que pudiera entender el mamífero que no pase la punta del pie para que tirara el culo para atrás para bajar. Para que corrigiera en el fondo el gesto que estaba haciendo, pero no con la intención efectiva de que si pasaba de ahí se lesionaba. No. Uno aprende una cosa, pero después tiene que desaprender para aprender otra cosa. Te voy a poner el mejor ejemplo. El video de Hip Thrust, que fue grabado hace 4 años aproximadamente, que está en el canal, yo realizaba el empuje de cadera con la cabeza neutra. Estaba hablando hace 4 años atrás que subí ese video realizando justamente el empuje de cadera con la cabeza, con la columna neutra. Pero ¿qué se ha mostrado en los nuevos estudios? Que cuando tú haces una flexión de cuello, una flexión de cervical, y aprietas el abdomen, activa justamente mucho más y mantienes una posición más segura. Entonces, cuando tú lees los comentarios después de 4 años de haber subido el video, dices, oye, pero está mal hecho porque sí, pero lo subí hace 4 años. Entonces, ahí donde uno va aprendiendo, sacando, aprendiendo, sacando, aprendiendo, sacando. Entonces, es un mundo, uno nunca para de aprender. Pues es muy importante siempre no quedarse atrás, porque ahí recién podemos demostrar, cuando tenemos evidencia detrás, cuando hemos leído autores, y viene el curso de sentadilla y vamos sacando más cursos durante el año. Entonces la estamos renovando porque vamos a tener tanto curso ahí que va a estar medio pesadito para poder... y eso va a estar en tu página. Sí, en la página ebth.com. De ebth.com. Sí, pues que te quiero preguntar por otro, entre comillas, mito, que es el ácido láctico. Ese es un paper de Robert Roberts. Yo lo leí en 2006, que me lo pasó Cajigal. Era ácido láctico amigo-enemigo. Y ahí explica que justamente no existe el ácido láctico. El ácido láctico, normalmente cuando tú buscas la molécula, tiene 2 iones de hidrógeno. Entonces, por lo tanto, tú sumas la cantidad de iones de hidrógeno para que sea el ácido láctico y justamente lo que encuentran en el cuerpo es un ácido, un H-, bueno, me acuerdo, un H-, y eso genera justamente que sea lactato. Entonces, no sé, lactato, el paso de la glucosa con la degradación hasta llegar a piruvato, justamente cuando va a pasar a piruvato se pierde ese ion de hidrógeno y al perderse ese ion de hidrógeno se transforma en lactato y ahí queda lactato, pero hay sería como dicen por ahí, un milisegundo que se forma el ácido láctico pero se separa al tiro, entonces tendríamos lactato y no ácido láctico y eso es lo que se mide en la sangre. Y tampoco tendríamos entonces ácido pirúvico, tendríamos piruvato. Exacto. Y ahí donde después son transportados por los MST1 y MST4 que son los que salen de la célula. Porque en el fondo hasta el día de hoy se escucha el término ácido láctico y tú sabes, y todas sus pobres consecuencias de que acidifica, de que causa la fatiga, de que produce acidosis metabólica y inhibe la glicólisis. Entonces ha sido como el gran culpable de un montón de cosas. ¿Produce fatiga? No, todo lo contrario, te ayuda a que no se produzca, porque al final lo que va a hacer el lactato es tirar ese ion de hidrógeno fuera de la célula. Si empiezo a acumular iones de hidrógeno dentro de la célula, obviamente voy a acidificar. Entonces pasa todo lo contrario a lo que normalmente se dice. Por eso que se habla de enemigo o amigo. Yo diría más amigo que enemigo. Y aparte más después cuando sale por el transportador, no me acuerdo si es que lo veo, mira, no estudio fisiología desde el 2016. Hace rato, sí, te puse en un lío, pero...
No, no te preocupes, sí lo que me acuerdo. Entonces, cuando sale el lactato fuera de la célula, es transportado por el MST1, si es que no era SBT4, pero es MST1 creo, se va al ciclo de Cori, ¿Cuál? el ciclo ¿Ya? Cori, ¿cachai? Ah, el Entonces, ciclo de Cori que va al músculo, ¿ya? ¿cachai? Entonces al Al final, hígado, hígado, músculo. exacto, entonces vuelvo a tener nuevamente glucosa, entonces al final todo lo contrario, ves de ser tu enemigo es tu amigo. Y pasa a ser un sustrato energético. No sé qué tanta importancia le podríamos dar al ácido láctico dentro del entrenamiento, porque yo creo que tal vez para medir la cantidad de lactato, porque el ácido láctico, como ya vimos, que no pasa nada. Le siguen llamando así, lo siguen culpando incluso del dolor muscular. Todavía lo sigo escuchando. Esto de hace como 30 años. Y va a seguir por mucho tiempo, igual que hablar de aeróbico, anaeróbico, también hay otro paper re bueno que dicen que no existe el aeróbico, anaeróbico. Es como entrar a hilar muy fino en algo que ya está interactuado. Cuando uno escucha hablar de ácido láctico, se entiende que está refiriéndose al lactato, ¿cachai? Y te ahorra el cacho de estar discutiendo algo. Y eso que mencionabas de lo aeróbico, anaeróbico también, pues ahora ejercicio con presencia de oxígeno o sin presencia, pero en realidad, como tú dices, igual es hilar fino. Me metí a ver y tenía razón, pues el lactato tiene 5 iones de hidrógeno y el ácido láctico tiene 6. Está bien, Ya, me acuerdo todavía. te Claro, el ácido láctico tiene 6 iones de hidrógeno porque tiene un CH3 y más los otros dos grupos OH, y el lactato va a tener los iones de hidrógeno solo separados dentro de la molécula, separados del ácido láctico. qué rico, Arturo Gallardo le comería, espérame, le Y- comería todo y a la señorita le invitaría a un cafecito. Bueno, para todos los amigos que están entrando, nuevamente repetimos que el lactato versus el ácido láctico, que fue una de las preguntas que me hizo la Dare, el ácido láctico va a tener 6 iones de hidrógeno y por lo tanto tiene un grupo de CH3, por eso que cuando hablamos tiene dos grupos H, no, tiene 3 grupos H, no, sí, está bien, tiene 2 grupos H, un grupo CO3, CH3, y eso genera, si tú sumáis toda la cantidad de iones de hidrógeno, el ácido láctico va a tener 6 iones de hidrógeno. En cambio, el lactato tiene los iones de hidrógeno separaditos por otro lado, y eso genera justamente que tenga 5 iones de hidrógeno, y es el que encontramos en el cuerpo y no el ácido láctico, los 6 Y no ha sido iones de láctico. hidrógeno. Sí. Estuvo buena de la fisiología que no me acordaba, y eso que tengo un máster en Estuvo bueno fisiología. retomar, ¿o no? Si no voy a hacer estos típicos abdominales, ¿qué trabajo abdominal, porque es lo que siempre la gente pregunta y por eso te lo planteo, es el que produce mayor activación? 2014 justamente por estudio de Stuart McGill, que fue lo que te mencioné anteriormente, para evitar que genere desgaste, que después fue revisado por Brett Contreras y John Field, que decía crunch o no crunch, se vio que nuevamente está evaluado en chanchos, en personas en cadáveres, y el comportamiento debiera ser distinto. De hecho, también se preguntó a Stuart McGill y él dice que sí, lo más probable es que sea distinto, pero nuevamente no tenemos evidencia de eso que sea así. Por lo tanto, tampoco tenemos evidencia que sustente que haciendo crunch te vas a dañar la columna, porque no está la Ujú. evidencia nuevamente. Pero sí puede deducir muchas cosas. La pregunta es, ¿qué tipo de abdominal tengo que trabajar? La respuesta es, ¿para qué vas a trabajar el abdominal? ¿Cuál es Ujú. el trasfondo que tú quieres? Porque según la respuesta que te dé el alumno, es cuál es la opción que tú vas a generar. ¿Cuáles son las respuestas comunes? Quiero tener calugas y no depende del trabajo abdominal. Quiero tener el abdomen fuerte, el abdomen trabaja como un todo, como Ujú. el core. De hecho, por ahí nació el grupo de core. Si yo hago una flexión de crunch en los primeros 30 grados, activo el recto abdominal como motor principal, pero también activo los oblicuos, porque acuérdense que los oblicuos cuando generan la flexión de tronco, cuando voy hacia un lado genero justamente la acción de un lado del oblicuo izquierdo, externo e interno, pero Sí. cuando voy hacia la flexión, activo los cuatro de ambos Ujú. lados, o sea, dos de acá, activo los cuatro más el recto abdominal, más si justamente generé la presión abdominal para hacer la flexión, también trabajo el transverso abdominal y para estabilizar la columna también trabajo justamente el cuadrado lumbar. Entonces hablamos de toda la fase columbar por posterior y toda la parte anterior muscular, es un mundo. Entonces trabajáis todo un núcleo. La pregunta es, ¿para qué la persona quiere hacer el abdominal? Ujú. Si la persona me va a decir, voy a hacer el abdominal porque tengo que sacarme un tipo de 30 kilos encima cuando estoy haciendo artes marciales mixtas, reviéntate haciendo abdominales. Si se fuera lesionado, no,
deporte, se lesiona. Ujú. Pero si tú me vas a decir una persona que va a hacer abdominales para sacar caluga, no tiene sentido. ¿Cachai? No Entonces la tiene sentido. pregunta es, ¿para qué? ¿Tenés la evidencia para decir que te vas a lesionar? No está la evidencia encima. Lamentablemente hay muchas cosas que uno puede deducir por los estudios. Si tú tomas estudios, lo lees, lo deduces, lo aplicas y ves. Pero no está la evidencia que te diga, ¿sabes que sí? Ahora, ¿cuál genera más activación? Que fue tu pregunta. De hecho, cacha, que la plancha genera menos activación que una sentadilla. En Akron no trabajábamos abdominales, netamente porque nadie la necesitaba. ¿Qué es lo que me necesitaba los clientes principalmente? Estabilidad de la zona lumbopélvica. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Trabajar estabilidad de la zona lumbopélvica. Y es justamente ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un bíceps de curl de bíceps, necesito que la zona media esté activa, contraída, para cuando voy subiendo no genere ese empujoncito hacia atrás. Ujú. Entonces, aquí, si yo tomo la barra y hago eso, no estoy trabajando mi bíceps, ¿cachai? Entonces, al final, lo que yo quiero es que el tipo haga esto, y si queda pegado, que quede pegado en ese movimiento, y hablamos justamente de un fallo técnico, perdón, un fallo metabólico, y no del fallo técnico. Claro, Entonces, la idea es no exacto. hacer un fallo técnico, ¿cachai? No hacer compensaciones con musculatura que no estamos trabajando, porque si quiero hacer extensiones de tronco, mejor hago otro ejercicio para hacer extensión de tronco. Estamos trabajando el bíceps, no la extensión de tronco, son dos cosas distintas. Estabilidad del complejo lumbar y empiezan también las nomenclaturas distintas. Pero creo que finalmente apuntan todos a lo mismo, ¿no? Y mientras se entienda el concepto, es como lo que escuchaba el otro día de las fascias, a mí que me gustan las fascias. Uno dice que es inducción, otro dice que es manipulación, el otro dice que es movilización, pero todos apuntan a lo mismo. A veces creo que es como para hacer ser un poco más bacán, disruptivo, ¿cachai? Tal vez a Sí. veces aplica un poco más a eso, pero lo importante es que se transmita el mensaje, y obviamente yo prefiero no hacer ejercicio de flexión de tronco, lo que no quiere decir que la persona no se mueva. Tienen que hacer flexiones de tronco, tienen que hacer extensiones de tronco, pero no lo haría con altos volúmenes, y tampoco lo hago con mucha carga. La persona hace el cut, el perro gato, lo hace una flexión de tronco, sí, durante el ejercicio sí va a hacer, pero no es mi foco, porque no va a perder el tiempo trabajando abdominales, porque trabajan durante toda la sesión de entrenamiento, y una sentadilla, como te explica, se activa mucho más que Que en una plancha. haciendo una plancha. Aquí dice uno, ¿pero es necesario realizar abdominales o son mejores los hipopresivos? Es que, por ejemplo, si vais a activar el transverso abdominal, es mejor el hipopresivo. Pero nuevamente, como no trabaja solo, para mí el hipopresivo creo que estuvo un poco de moda nuevamente, pero no me sirve para mi mundo. Para el gimnasio no me sirve el hipopresivo. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar esa estabilidad que estoy buscando en la zona media, la zona del core, necesito hacer la respiración del hipopresivo. Sí, necesito hacer el bracing. Sí, lo necesito. Tomo el aire por la zona abdominal, inflo, voto, le digo al cliente, uff, porque el cliente no tiene que saber que estoy activando el transverso. Inflo, saque la guatita, saque el estómago, bote, uff, activé el transverso, pero necesito activar, ya activé el transverso, que es un músculo profundo, Ujú. pero ese músculo profundo, al estar así en esta posición, en esa posición así, no me va a generar los movimientos anti-inclinación, anti-rotación y extensión, sino va a generar, claro, una zona firme aquí, pero no va a ser tan firme como todo el conjunto, por eso se llama core y no se llama transverso. Entonces, Claro. yo prefiero trabajar esa respiración y activar el recto abdominal, lo oblicuo, haciendo una pequeña flexión y manteniendo la postura y haciendo lo que llaman la coactivación. Entonces, La vendría coactivación. siendo un núcleo rígido. Y ese núcleo rígido pasan estas cosas porque transmite la fuerza del miembro inferior hacia el miembro superior, o del superior al inferior, en cualquiera de los vectores, horizontal o vertical, o rotacional. Va a generar justamente que se transmita esa información, pero sin que genere justamente la pérdida de esa fuerza, porque esto es como una tijera. Por ejemplo, tijera. El tipo está mirando para allá. Si Ujú. yo, las piernas están acá y la cabeza está acá. Si yo salto y pierdo la zona media, hago esto. Pierdo la fuerza. ¿Cachai? Pierdo la transmisión de la fuerza. Lo que estamos buscando justamente que la zona media sea estable. De hecho, cuando estoy haciendo la sentadilla, necesito que la zona media sea estable, Mm. que se mantenga rígida, y que eso va a ser el núcleo de transferencia de fuerza de la pierna en sí, en su totalidad, hacia el empuje del tronco donde está el peso. Entonces, yo necesito que, si yo curvo la zona lumbar, voy a generar justamente que esa fuerza que estoy generando en mis cuadros, en toda la cadena anterior, rodilla dominante, cadena dominante, Se se detenga. pierda en Se el pierde. empuje
¿cachai? Entonces, exacto. por eso que necesito trabajar un núcleo rígido y por eso que de mi entrenamiento tienen que estar basados principalmente en mantener la zona rígida y enseñarle al cliente que mantenga la zona rígida porque estoy transfiriendo en todos los ejercicios menos en uno, que es el press banca. Que en el press banca sí tengo que hacer la curva porque ahí no va a pasar absolutamente nada y de hecho cuando hago el leg drive es clave. Aquí Víctor dice, ¿y qué pasa con los press militar o los jalones tras nuca? ¿Está la evidencia como lo que estás hablando de los abdominales? No sé. No, nuevamente, como habíamos conversado al principio de la conversación, tienes deducciones. Si tú, el ángulo seguro de hacer un empuje hacia superior es justamente los 0 grados. O sea, yo estoy aquí, eso es 0 grados. Eso, cuando yo voy subiendo en esa posición, incluso cuando voy subiendo en esa posición, genero justamente una presión sobre la parte del espacio subacromial. O sea, voy a generar una presión sobre el supraespinoso. Y cuando voy llegando a esa posición, voy a generar justamente esa presión, y esa presión para llevar con la presión hacia arriba al empuje. Entonces, estoy generando un empuje de mi escápula, de mi escápula en sí, por aquí estaría el músculo, en esa zona acá. Entonces cuando el tipo hace esto, presiona ahí con el húmero y hace Ujú. la presión sobre el tendón. Y eso genera una tensión. Ahora, uno deduce que con esa tensión podría generar con muchos ejercicios así, o aquí en 0 grados, porque estoy en rotación externa, lo expongo menos, pero podría generar por ejemplo, un vuelo lateral podría generar justamente una inflamación de eso, pero nuevamente no es causa-efecto. Se ha mostrado que las rotaciones de hombro generan justamente eso, pero no es que eso genere la lesión. Y ahora, todo lo que es tracción por detrás va a generar justamente que estoy fuera del ángulo articular, porque el ángulo articular para hacer un empuje sobre la cabeza es a los 30 grados, o sea, acá en 0 grados no estoy dentro del ángulo articular, estoy acá, ¿cachai? Ujú. Entonces, uno deduce, según los ángulos articulares, cómo debiera ser el movimiento de la escápula. Entonces, al tenerlo fuera del movimiento, por detrás, obviamente uno dice, podría generar un grado de lesión, pero no está comprobado que eso sea así. Ahora, traccionar por atrás, traccionar por adelante es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a hacer la chaya y traccionar por atrás si traccionando por adelante podría ser un poco más seguro? ¿Qué visión tiene del ejercicio de plancha con movimiento de cadera de derecha e izquierda tan común verla en mujeres? Creo que es chaya. Ahora, la pregunta es, ¿qué músculo trabaja? Igual que esa cuestión que hay una máquina que tú mueves la pura parte lumbar. Sí, sí, que está en La las plazas, ¿o pregunta, no? sí, pues si tú estás en una plancha, Sí. cuando yo voy con la cadera hacia un lado y hacia el otro, la zona lumbar se mantiene estable. Si estoy en la posición de plancha y me estoy Ujú, moviendo para allá y para acá, esta ujú, zona igual se mantiene estable o a veces hace una pequeña rotación, porque ujú. si no debería mantener esta zona y moverla solamente el glúteo. Sí, Pero cuando van haciendo eso para allá y para acá, esto se mantiene estable, por lo tanto, el que está generando el movimiento no es la rotación de esta zona, no, pues, es sino arriba. puede ser, claro, mi romboide y mi cerrato. Ujú. Entonces, están trabajando romboide y cerrato principalmente, que estoy seguro que no tienen idea dónde están. Mira, hay varios estudios en relación al guiño de glúteo. Hay uno de Cubo del 2019 que salió hace poquito, que justamente habla que la sentadilla profunda, bueno, aparte de todas las activaciones, pero da distintos espacios. De hecho, hay un estudio de Escamilla que también habla las posiciones que se generan y no ven ningún cambio. De McCain del 2010 también hizo distintos posiciones de apertura de giro en 30 grados, lineales, bien abierto, cerrado, y cualquiera de esas es la misma activación, pero aquí hay una cosa importante, que el ángulo de anteversión del fémur también está dado por la anteversión de la cadera. Si yo separo más los pies y los roto más a externo, es más fácil que llegue a mayor profundidad y el guiño glúteo aparezca más Más abajo abajo. claro, de lo que lo haría con los pies más juntos o incluso más lineales. Por eso que, como decía el amigo ahí, no, si depende de la estabilización lumbopélvica, no. De hecho, tampoco se sabe por qué se genera. No le echan la culpa al aductor. Incluso hasta el pectino le echan la culpa, pero en Mm. realidad no está explicado por qué se genera ese famoso guiño de glúteo. No hay, las mediciones electromiográficas de guiño de glúteo no se han determinado para decir el guiño de glúteo es generado por esto,
Pero una de las cosas que sí se sabe por qué se genera el guiño de glúteo es por el ancho de la postura que va a estar dado independiente de cada persona, hacia dónde está posicionado, pensando que te estoy mirando aquí, está la cadera, aquí está el glúteo, y acá está la parte anterior de la cadera. Si la cadera está posicionada hacia adelante del acetábulo, hacia lateral, va a influenciar justamente en el guiño glúteo. El ángulo Q, o sea, las mujeres que tienen la cadera Ujú. más ancha, también va a influenciar el guiño de glúteo. Si las rodillas se mantienen lineales, si la anteversión del fémur es mayor o menor, también va a influenciar el guiño de glúteo. Por lo tanto, lo que sí está demostrado es que con una separación mayor, manteniendo la postura y con una dorsiflexión mayor, va a generar menos guiño de glúteo que una flexión, una dorsiflexión menor y las piernas, los pies más juntos. Y también otra cosa que influye el guiño de glúteo es el largo del fémur. Por lo tanto, si tengo un fémur muy largo, voy a generar justamente que sí aparezca antes el guiño de glúteo. Entonces, no es un factor, sino son muchos factores. Aquí la magia del entrenador es detectar cuál es el factor que genera justamente que el guiño de glúteo aparezca en ese sujeto y si es que se puede corregir o si es que no se puede corregir. ¿Por qué no es recomendable el uso de esos acolchados en la barra al realizar la sentadilla libre con peso? Justamente si tú te posicionas lateral, piensa que tenés, uno para posicionarse bien en la sentadilla, lo que tiene que hacer es la expansión torácica, abrir el pecho, así, abrir el pecho. Por lo tanto, cuando yo abro el pecho y hago esta posición, lo que hago es disminuir mi sifosis. Hago esa posición y llevo esto hacia atrás. Al abrir el pecho, hago una retracción escapular. Y esa retracción escapular justamente aumenta la tensión en el trapecio, en la porción superior del trapecio. Y Sí. ahí es donde cae la barra. La Ujú. barra va a caer aquí. ¿Qué sucede si yo pierdo el pecho? Hago esto y voy a la postura cefótica. Y al generar esa postura cefótica, la C7 va a salir y va a quedar justamente en la barra. Ujú. Y eso te va a doler. El dolor tiende a ser intenso. Entonces, ¿qué hace el fantástico? Le coloca el rollito, que lo tengo acá. Mm. A ver, espérate, por aquí tengo uno, que lo ocupo para hacer el hip thrust. Este. Entonces, ¿qué sucede? Si esta cuestión es tan gruesa, no puedo hacer la expansión torácica, pues se me caería la barra. Entonces, ¿qué opción me queda? Hundirme más en la posición Impugnar. sifótica y pongo esto para que no me duela el huesito, como dice la señora. Me duele el huesito aquí, que nosotros sabemos que es el C7. Ujú. Entonces, para que no duela el C7, tengo que hacer expansión torácica, pero si tengo esto, se cae. Entonces, esta tontera no me sirve para absolutamente nada más que para hacer hip thrust, para ponerlo en la cadera para que no te moleste. Entonces, al estar en esa posición, ¿qué sucede? Pasan hartas cosas. Mi posición cifótica va a llevar mi visión hacia abajo y el cuerpo se mueve hacia dónde está la visión. ¿Qué opción me queda? Hacer esto. Pero al Ujú. hacer esto, aumento más justamente la curvatura en La la zona lordosis cervical. cervical. Exacto, y esa lordosis cervical va a aumentar mucho más la tensión de la barra sobre tu C7. Y eso es un problema. Aparte de eso, como estoy mirando hacia abajo, mis codos van a rotar hacia afuera, van a hacer esto. Voy a estar así apuntando hacia abajo, van a apuntar hacia aquí. Y eso va a generar justamente que mi movimiento vaya hacia allá abajo en vez de ir hacia arriba, porque la sentadilla en realidad es que vaya hacia arriba en vez de que ir hacia allá. Entonces al final, este tubito, si lo voy a ocupar para la sentadilla, chaya, Chaya. para pegarle al compañero en la camisa está bueno y para hacer hip thrust, buenísimo. Perfecto, perfecto. Oye, Arturín, ha sido, pero imagínate, un gusto al La fin hemorragia tener, láser. así que te doy las gracias, aparte que nos pasamos en una hora, casi una hora y media, así que, pero imagínate, genial, La genial, idea, genial. aportar. Corazones para ti. Y nada, pues está en la página de ebth.com, pueden ver los cursos de Arturo para que ahí se nutran de conocimiento con lo que él tiene que aportar. Así que todos invitados a verlo y gracias a todos por participar. Ya, yo por mi parte me despido a todos los que Cae. estuvieron aquí, todos los que estuvieron acá. Gracias. La idea es que hayamos sido un aporte en su vida profesional, como lo hemos estado haciendo. Les dejo un abrazo a todos mis amigos de Uruguay que estaban conectados y a mis amigos chilenos, obviamente. Un abrazo Obviamente. grande. Y Vanessa, te agradezco. Me sentí al principio un poco incómodo porque yo estaba detrás de las preguntas antes y ahora estaba enfrente del estrado. Entonces fue un poco más al principio como pero ahora me siento cómodo, de hecho seguiría, pero tengo tanta hambre que no. Así Oye, que te dejo sí, un abrazo no. grande. Sí, besito. A ver si lo Te repetimos en agradezco. otro minuto. ¿Ya? Ya, pues feliz, lo que necesites. Chao Ya. chicos, chao Chao, Vané, nos chao. vemos, chao.
Chau.